En línea Luis Changi Cáceres. Estamos hablando de un dirigente histórico, emblemático del radicalismo, específicamente de la provincia de Santa Fe. Changi, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Personalmente bien, con un poco de calor nada más. Imagínese, Changi, nosotros acá. El panorama nacional es otra cosa. Changi, nosotros estábamos refrescando en el repaso de la presentación del programa lo que pasó en Santa Fe, específicamente con el secretario general de la gobernación de esa provincia, que tuiteó directamente, casi como en una declaración no voy a decir de guerra, pero sí como una reacción fuerte respecto de la embestida que viene haciendo el gobierno nacional con la quita de subsidios a las provincias, con eso de tildarles de traidores a los legisladores y a los gobernadores que eran aliados o amigables. El secretario general de la Gobernación de Santa Fe dijo: nosotros le cerramos los puertos, no les va a quedar al gobierno nacional ni para pagar los trolls, entre otras ofensivas. Después también, más o menos en el mismo sentido, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, trató de irracional, de inútiles, entre otros epítetos, a esa política de, por ejemplo, cortar absolutamente los subsidios a las provincias, mientras que al AMBA solo le corta el 10% de los subsidios al transporte. ¿Cómo analiza todo este escenario? Mirá, yo soy un luchador de la libertad de toda la vida. He peleado por la libertad, he arriesgado el cuero por la libertad y he entendido desde muy joven que no podés hablar de libertad si no garantizás justicia social. Libertad no tiene el que tiene hambre en la panza, libertad no tiene el que está enfermo y necesita un remedio para su cura. Por eso he combatido siempre el populismo, que ha hablado de los pobres y ha tratado de garantizar el aumento de la población de pobres para poder manejarlo desde esos bolsones de pobreza, influyéndolo para los procesos electorales. Y siempre he estado contra la casta, y contra lo peor de la casta, que es la borra del mundo financiero, que es lo que hoy está justamente en el gobierno. O sea, hay un fraude desarrollado por el actual presidente con respecto a sus votantes. Miente, miente y miente, al mejor estilo nazifascista, donde debe haber sacado la letra y haber hecho el aprendizaje para plantear y hacer las cosas que está haciendo. Yo entiendo también que el defraudado, al cual en su buena fe lo agarraron de boludo, le va a costar mucho tiempo admitir de que desde su candidez, de su buena fe, le tomaron el pelo y han llevado al país a un terreno muy pantanoso. Estamos en el borde, diría yo, en el filo de grandes tragedias, donde allá por el año 1970 algunos la vivimos, y algunos vivimos las anteriores, a la del 70 también, sabemos de lo que eso se trata. Y vemos que aquello puede terminar siendo un vientito al lado del huracán, que este señor, que es un esbirrio de los intereses financieros mundiales, detrás lo tenés a BlackRock, lo tenés a Elon Musk, a todos estos, más los argentinos que también se mueven en ese ámbito y en ese radio. O sea, estamos en una situación sumamente compleja y creo que en esa situación, las provincias van a tener que empezar a analizar que cuando se constituyó la nación argentina hubo delegación de facultades para constituir la nación argentina. Y se tendrán que poner a analizar con todos los expertos a ver cómo hacen para recuperar esas delegaciones que hace un tiempo atrás se entregaron. Las provincias venimos estando jodidas desde hace bastante tiempo. Jodidas no de ahora, jodidas de antes. Lo que pasa que esto que se está viviendo
va a ir a ser va a pasar a ser una cuestión cada día más grave. O sea, ya cuando pasó la nación, el tema de la educación, el tema de la salud a las provincias, tenía que hacerlo con recursos. Y ya nos jodieron, ya desde esa época nos jodieron. Y algunas provincias, bueno, acudieron a la justicia, ganaron los juicios, están esperando cobrar todavía, etcétera, etcétera. Y ahora este muchacho que se cree el emperador de las Galias, bueno, larga un combate contra toda la política. Y te lo dice un tipo que entiende que con la corrupción no hay país que se pueda desarrollar, y la he combatido siempre y la seguiré combatiendo, con un tipo que está convencido que hay que solucionar problemas burocráticos que traban la posibilidad del desarrollo de Argentina, al estar trabando la posibilidad del desarrollo de nuestras industrias, de nuestras exportaciones, etcétera, etcétera. Pues yo te digo una cosa, mira, yo me imagino estar metido junto con una cantidad de gente de pensamientos diferentes en un gran galpón que no tiene aireación. Por lo tanto, estamos condenados a morir todos, a morir los que somos radicales, los peronistas que no están de acuerdo con esto, la izquierda, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay que hacer un pozo en una pared o en el techo para conseguir ventilación. Y yo no voy a dejar de pelear por las cosas que he peleado toda la vida, pero yo no le voy a hacer asco para abrir el boquete, de abrir ese boquete con el peronista que tengo al lado, con el izquierdista que tengo al lado, porque tengo que respirar. Y una vez que garantice la continuidad de la vida, porque puedo respirar, voy a seguir peleando contra la corrupción, voy a seguir peleando contra burocracias que solamente traban el desarrollo del país, voy a seguir peleando por una auténtica libertad que es igualdad de posibilidades para poder mejorar el nivel de vida de cada uno de los ciudadanos. Ajá, con esto está marcando, Changuí, con esto lo que acaba de señalar, que ahora el radicalismo tal vez debe hacer o conformar una gran coalición con peronistas, con la izquierda, con todos los sectores, por definirlo de alguna manera, progresistas, de centro-izquierda, para enfrentar al gobierno nacional de Javier Milei. Mirá, nosotros tenemos experiencia al respecto. Desde el acuerdo de la civilidad al tema de si lo que posteriormente se hizo en épocas de la dictadura militar, que fue una convocatoria a partidos, a referentes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, si yo marché, por ejemplo, en Córdoba en el Vigorazo y estuve a punto que me reventaran, y yo probablemente al lado tenía uno de la izquierda y probablemente del otro lado tenía un peronista y bueno, y marché porque era tratar de recuperar la democracia, es decir, el derecho a elegir, a ser elegido. Y si no hubiéramos hecho eso, y si no hubiera existido un rosariazo, un correntinazo, un cordobazo, un vigorazo, donde nadie le preguntaba al de al lado a qué partido estaba afiliado, por qué partido tenía simpatía, todavía seguiríamos con Videla, con discípulos de Videla, que están por volver y de la peor manera posible. O sea, yo no creo en toda esta película de que este muchacho es un loquito que, bueno, se maneja de manera tal de que ahora que la ley ómnibus se cayó. Yo creo que por lo menos analicen la posibilidad de que todo esto haya formado parte de una estrategia. Para poder quedarse con las manos libres, porque este muchacho tiene el DNU, y a partir del día 15, donde las extraordinarias terminan, porque no abrieron extraordinarias hasta el 30, donde el 1 de marzo ya empiezan las ordinarias y el Congreso puede funcionar. Pues ahora va a haber 15 días
Este muchacho tiene piedra libre si se le canta para intervenir el Congreso, el Poder Judicial, la provincia, hacer el zafarrancho que demonios se le ocurra. Yo creo que le alcanza con un día y va a tener 15 días. Hace bastante que vengo reclamándole a los legisladores nuestros que sí, avancen en la constitución del tema del DNU, que se la está frenando al mismo gobierno, porque no constituye la comisión, que es lo único que puede funcionar durante las extraordinarias, analizando el tema del DNU, y sumándolo, aprobándolo, haciendo en definitiva lo que tenga que hacer. Pero lo tienen bloqueado al tema de la constitución esta, de la comisión bicameral. Y están quedando días. O sea, o los muchachos mueven un poco las patitas y se avivan, o esto de que no se ve el horizonte que planteabas vos, yo lo que te digo que lo que yo veo en el horizonte es todo negro, y cada vez más negro. Y yo sé que no es fácil admitir cuando te agarran de boludo, que te agarraron de boludo, por más buena fe que vos tengas. Lo sé porque lo veo adentro de mi partido, con lo que pasó en Gualeguaychú. Se lo anticipé antes, me enfermé después, me quedé lampiño después, porque se me cayó el pelo, las cejas y lo que demonio venga, de la bronca y la amargura. Y bueno, y hasta el día de la fecha, yo no veo ni siquiera una capacidad de autocrítica de aquellos que dentro del partido posibilitaron ese tema de Gualeguaychú y esa alianza con lo que hasta ese momento era un cuarto partiducho, diría yo, comunal, que lo acabillaba Macri. Nosotros veníamos con una conformación que había salido segunda en el proceso electoral y teníamos absolutamente todo el campo despejado para poder disputar con posibilidades de éxito con un presidente radical en ese momento y no hubo. En este actual momento, yo no le pido la autocrítica a ninguno de los muchachos estos, que descarto cuando plantearon la alianza con el macrismo, sin entender lo que había planteado Alfonsín en su momento, que el límite era Macri. No les pido ninguna autocrítica, estoy dispuesto a caminar al lado de ellos y en la medida que vea que se despertaron y que están dispuestos a hacer lo que realmente corresponde en estos tiempos difíciles que estamos atravesando y que nos va a costar atravesar. Y bueno, y entonces utilizo el mismo parámetro con aquella gente con la cual estoy en desacuerdo. O sea, el gobierno anterior es enormemente responsable con gobiernos anteriores de que hoy tengamos este presidente que los argentinos tienen. Llama la atención o llamó la atención, Changuí, estamos hablando con Luis Changuí Cáceres, un histórico referente del radicalismo nacional, especialmente de la región, de la provincia de Santa Fe. Changuí, llamó mucho la atención definiciones, por ejemplo, del gobernador Cornejo, que abiertamente trabajó para Javier Milei en el balotaje entre Massa y el propio Milei. ¿Le llama la atención ese fuego amigo? Se puede decir que está recibiendo gente como Puyaro, gente como el gobernador de Mendoza, Cornejo. ¿Le llama la atención eso? ¿Que el gobierno nacional no sepa distinguir amigos o gobernadores amigables? No me llama la atención, porque yo creo que se está moviendo en función de lograr un autogolpe este muchacho. Yo diría, sin creer que es exactamente como lo veo, como lo creo, como lo pienso, pero que lo analicen como una posibilidad, porque nadie puede hacer el desbarajuste que este muchacho está haciendo si realmente quisiera asegurar las cosas. Además viven ancados en la mentira. Es decir, qué traición de los gobernadores, y los gobernadores, en el caso del gobernador de mi provincia, por todos los medios, durante semanas, planteó que iba a defender los intereses de la provincia de Santa Fe y por lo tanto iba a estar en contra de todas aquellas medidas que lo perjudicaran. ¿Qué traición? ¿De qué porno está hablando si no hubo canal de televisión, no hubo radio, no hubo diario donde no figurara la posición del gobierno santafesino?
¿De qué traición le habla a los diputados este muchacho? ¿De qué traición? Presenta un mamotreto de 664 artículos. De los 664 artículos quedan alrededor de 360, 350 y pico, porque se los tumban a los demás. Y de los 350 y pico que quedan, la gente de mi partido, incluso el expositor presidente del bloque, 170 artículos de esos 350 y pico cuestionados. Cuestionados, está con firma, lo que quiere decir que iban a ser modificados por parte de la bancada de la Unión Cívica Radical o volteados. Eso está puesto ahí, está con firma, no es la charlatanería del presidente hablando toda esta serie de improperios que tira, que lo único que busca con esto es provocar más tensión dentro de la sociedad argentina y terminar generando una guerra civil. Muchachos, entonces no jodamos. Si estamos encerrados en un galpón y no tenemos aire y tenemos que respirar, bueno muchachos, pongámonos de acuerdo para hacer un agujero. Una vez que respiremos y una vez que salgamos otra vez a la luz del día. Bueno, yo seguiré peleando contra la corrupción, seguiré señalando una serie de cosas, seguiré planteando que no hay libertad sin justicia social, seguiré planteando que el tema del alimento, el tema del medicamento, es decir, que cada una de estas cosas tienen que ser garantizadas en la sociedad argentina, que forman parte tradicional de la plataforma de mi partido y de aquellas cosas que fueron principios fundacionales del radicalismo hace 132, 133 años. Dejémonos de joder, porque lo que tenemos hoy en el horizonte es negro. Es absolutamente negro y hay que ponerle un freno lo antes posible a esto. Ahora resulta que se suspenden los medicamentos a los niños y a los discapacitados hasta tanto se haga un chequeo y un análisis de cómo estaba funcionando la distribución de... Estamos todos locos. Es un genocidio eso. Es un genocidio. Tenemos como presidente un genocida. Si no nos damos cuenta de esto, muchachos, y yo no le pido la autocrítica a ninguno, que hoy empiece a darse cuenta de que lo agarraron de boludo y lo defraudaron. No le estoy pidiendo que se haga ninguna autocrítica de ninguna cosa, pero que entienda que así no se puede seguir, porque estamos caminando hacia el abismo. Y si nos caemos en el abismo después, ahí ya vamos a ver de que si venimos de malos gobiernos, que venimos de malos gobiernos, y venimos de políticas que no le han solucionado los problemas que la gente tenía, que no le garantizaron a esa gente avanzar en sus sueños y sus aspiraciones, que los mantenían vivos y los mantenían trabajando, a pesar de toda esta película, que cada uno después, bueno, retomará la crítica, los caminos y los cuestionamientos que crea. Si hoy hay que volver a determinadas cosas que en el pasado se hicieron en momentos críticos, será la asamblea de la civilidad, será lo que demonio sea, pero tiene que haber un acuerdo, algo que en la acción, manteniendo cada uno sus posiciones y sus diferencias, le salga a poner un freno a esto, porque cada día que pasa va a ser después más difícil poder hacerlo. ¿Y cómo se sale de esto, Changuí? ¿Vía juicio político? ¿Cómo se frena este paso que estamos dando, según usted, hacia el abismo? Mirá, lo primero que tienen que hacer es ponerse firmes todos en la constitución de la bicameral. Y si con esta jodita de que los 8 del Senado están elegidos, pero los 8 de diputados no están elegidos, porque si son 4 lo que tiene que poner el peronismo, o si son 3, o si son 3, o si son 4, la cosa que nos están llevando a que estemos a partir del día 15 en una situación total de indefección. O sea, dejarse de joder con eso y aplicar toda la fuerza necesaria para que se constituya la bicameral y la bicameral tumbe ese DNU.
Porque yo creo sinceramente que siempre, desde el principio, al presidente Milei le importaba un carajo la ley ómnibus, que ha sido simplemente una bola de humo, de entretenimiento, de dispersión, porque lo que le interesa es lo otro. Y yo creo que con 15 días que tenga lo otro, este muchacho va a ser un destrozo. Y si llega a caer el DNU, si se logra conformar esa bicameral para tumbar el DNU, ¿no considera que el presidente Milei va a quedar muy debilitado? ¿Y qué sería y qué pasaría ante esa tremenda debilidad política con la que va a tener que convivir el presidente, faltando mucho tiempo todavía para culminar su mandato? ¿Debería haber una asamblea legislativa tras un juicio político? ¿Considera qué pasos deben seguirse? Porque uno mirá, avisora un escenario muy complejo, ¿no? Escúchame, yo creo que este muchacho tiene que cumplir los 4 años, aunque te parezca broma. Es decir, yo creo que alguna vez tenemos que entender que se cosecha lo que se siembra. Alguna vez tenemos que entender que ese poder que nos da el voto hay que ejercerlo racionalmente, que no se puede simplemente en un momento de dificultad donde la plata no alcanza, el trabajo está en negro, etcétera, etcétera, y entonces estamos a las puteadas, votar a uno que putea por los medios. A este piensa como yo, putea, y a este se le escucha la puteada, y entonces votamos al que putea. Bueno, muchachos, sembramos mierda, vamos a cosechar mierda. Ahora, yo creo sinceramente que en el camino de lo que se debería hacer, primero es un cachetazo, para ubicarlo en la realidad este muchacho, que no la tiene del tamaño que cree que la tiene. Primera cuestión que hay que dejar sentado. Y segundo, creo, porque siempre lo he planteado así, que las malas políticas tienen que ser suplidas por buenas políticas y los malos políticos reemplazados por buenos políticos. Pero la política está en el centro y en el medio de todo. La política termina definiendo el precio del pan que comen tus hijos, de la leche que toman tus hijos, de la posibilidad de enviar al colegio a tus hijos, de la posibilidad de comprar tus medicamentos y de poder curarte cuando estás enfermo. La política está en el medio de todo. Y la antipolítica es apagar la luz y someterte realmente a un destino que yo te diría no es incierto, sino que es trágico. Tremendo. Chanqui, lo último, y quisiera preguntarle en ese sentido, algo que usted marcó recién al pasar y que me parece muy fuerte, ¿no? Dijo, las provincias tendrían que replantear esa delegación que se hizo en su momento ante la Nación, y la única forma de replantear esa delegación que hicieron las provincias hacia la Nación es a partir de una reforma constitucional. ¿Usted considera que es viable, que es posible, que es urgente una nueva reforma constitucional en nuestro país? Mirá, yo no creo en la conveniencia de una reforma constitucional en estos momentos. Yo lo que planteo es que desde la provincia, frente al ahogamiento a la que están siendo sometidas, pongan sus expertos, sus jurisconsultos, a analizar qué se puede hacer o qué se puede recuperar en ese sentido. Ahí vi que estaban haciendo algunas cosas, algunas provincias ya. No lo tengo constatado, pero lo vi en algún medio. Ya ha habido alguna reunión entre algunos gobernadores, porque, es decir, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es preexistente a la nación argentina, bueno, en el caso, por ejemplo, de las aduanas, que la maneja la nación y que tiene un porcentaje, creo que del 30% para distribuir en las provincias. Bueno, en el caso de Buenos Aires, que el tema es preexistente, me da la impresión que eso no está delegado. Con lo cual, yo creo que hay que ubicarlo en la realidad este muchacho. Él no la tiene del tamaño que cree que la tiene. Pero si uno mariconea, si uno anda ahí con
con el planteo de que se puede sentar a jugar con un fullero, pensando que no le va a hacer trampa, porque el tipo, antes de que empiece a barajar el mazo, dijo que en esta oportunidad no iba a hacer trampa. No se puede ser tan cándido. El fullero es fullero. Este muchacho responde a los peores intereses de la finanza internacional. Los que estaban antes nos afanaron hasta el agua de los floreros. Pero eso puede llegar a ser joda al lado de lo que Argentina puede perder a partir del gobierno de este muchacho si no se le pone freno. Bueno, clarísimo y contundente, Changuí, como siempre. Le mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Otro abrazo para vos, y si me mandás la grabación la viralizo en los casi 100 portales que tenemos. Bueno, buenísimo. Hasta luego. Buenísimo, Changuí, Chao. se lo mandaremos. Muchísimas gracias. Ahí ha pasado Luis Changuí Cáceres, histórico referente de la Unión Cívica Radical Nacional, específicamente de la región, más específicamente todavía de la provincia de Santa Fe, dando definiciones duras